Buenas tardes, maestro. Hoy le vamos a presentar el video sobre la profesión docente. La asignatura es el sujeto y su formación profesional como docente. Somos de la licenciatura de Educación Artística del primer semestre. El equipo está conformado por Torres Mario Elisa Concepción, Polanco Kawit Yani Lucía, Mare Ruiz Daniela Carolina. Se definirá lo que es un docente y la profesión docente, similitudes o diferencias con el término maestro o profesor. El término docente se refiere a la persona que se dedica de manera profesional a enseñar, instruyendo, guiando y facilitando el aprendizaje de sus estudiantes en cualquier nivel educativo o en cualquier área de conocimiento. En cambio, la profesión docente es el conjunto de actividades, conocimientos, habilidades, actitudes, valores y principios éticos que una persona desarrolla para cumplir con la función integral y al logro de los aprendizajes esperados de sus estudiantes. Implica una formación especializada, una práctica reflexiva y una constante superación profesional. En cuanto a las diferencias, un maestro se enfoca principalmente en la educación infantil y en la educación primaria. En cuanto al profesor, imparte clases en los niveles educativos superiores como lo es la escuela secundaria, prepa y universidad. Otra diferencia sería su labor del maestro se centra en el desarrollo integral de sus alumnos utilizando las diferentes áreas de conocimiento y competencias. No solo se centra en la transmisión de los conocimientos, sino que también en el desarrollo de los valores y principios y en la socialización de sus alumnos. En cambio, un profesor se centra en un área en específica del conocimiento, como matemáticas, historia, educación artística, entre otras asignaturas. El maestro está a cargo de un solo grupo durante todo el curso. En cambio, el profesor está a cargo de distintos grupos para impartir su área o asignatura. En cuanto a las similitudes que comparten la función principal. Ambas profesiones, tanto maestro y profesor, son docentes y comparten la función de facilitar el aprendizaje y guiar en el proceso de la formación de sus estudiantes. Otra similitud que comparten sería que independientemente del nivel educativo, ambos deben poseer habilidades pedagógicas, didácticas, control de grupo y saber adaptarse a las necesidades de sus alumnos. Otra similitud sería en el compromiso ético. Ambos requieren cualidades personales como la responsabilidad, el compromiso y principios éticos bien establecidos. Se comentará de qué modo los normalistas conceptualizaban estos términos antes de su ingreso a la escuela normal. Siempre imaginamos o imaginé que el ser maestro y profesor era lo mismo. Esas dos formas se le podría decir, pero no. Ahora entiendo que maestro es de educación básica, que es el que ayuda a sus alumnos a aprender, crecer, se preocupa por el desarrollo integral de sus alumnos. Fomenta curiosidad y creatividad. El maestro establece confianza y respeto con los alumnos y se adapta a las necesidades y a las diferencias, tipos de aprendizaje que tiene cada uno de sus alumnos. Muy contrario al de un profesor. Un profesor ya es de educación superior, es experto en su materia, evalúa el rendimiento de los estudiantes, transmite sus conocimientos y habilidades y desarrolla planes de estudio y materiales didácticos. Hay características que ambos comparten, pero es de diferente manera, porque el maestro se enfoca en niños pequeños, un niño aprenda de diferentes maneras y el maestro se tiene que adaptar al alumno. En cambio, un profesor ya es con adolescentes, personas adultas, igual está con estudiantes que aprenden de manera diferente, pero ya es más fácil que el maestro se tenga que adaptar en la forma de aprender de cada uno. Se explicará cómo se construye la identidad del docente y la importancia del autoconocimiento en la misma. ¿Cómo se construye la identidad de un docente? La identidad de un docente se construye como una identidad abierta y no de manera rígida, mencionando lo personal y lo social en un contexto de reconstrucción mutua, que se conforma a partir de las representaciones de sí mismo, tránsito sociohistórico
y biografía escolar. Las representaciones de sí mismo. Se refiere a cómo el maestro se percibe a sí mismo, no solo como una persona, sino específicamente en lo profesional. Tránsito sociohistórico. Se refiere a la trayectoria de la vida del adolescente, no como un evento aislado, sino como un proceso continuo y dinámico, que se conecta en el contexto histórico y los diferentes espacios sociales. Biografía escolar. Se refiere a la historia de un maestro como estudiante, su historial de todas las etapas, de manera que tiende a ser la referencia principal y el modelo a seguir. Importancia del autoconocimiento. Conocerse a uno mismo es importante para los maestros, porque les ayuda a entender, mejorar quiénes son, cómo enseñan y por qué lo hacen de cierta manera. Cuando el docente se conoce bien, puede mejorar su forma de enseñar y crear un ambiente más positivo en el aula. Percepción interna y reflexión. El docente percibe como objeto del conocimiento de sí mismo, es decir, se observa, se analiza, cuestiona, etc. Transformación de la práctica. Reflexionar sobre lo que hace el docente le permite mejorar y cambiar la forma de enseñar, generando un conocimiento en el trabajo diario, creciendo así profesionalmente. Se comentará lo que incluye la llamada práctica pedagógica y lo que la caracteriza. Una práctica pedagógica incluye un conjunto complejo de elementos. Este involucra más que una simple actividad, siendo así como una compleja red de actividades y relaciones. También incluye un contexto específico, que es una práctica que se lleva a cabo en un lugar en específico o particular, con reglas en un espacio y tiempo en específico. También incluye contenidos y saberes que exponen ciertos conocimientos, ciertos saberes con ciertas líneas sociales específicas o determinadas. Incluye también relaciones y de poder. Este implica vinculaciones entre diferentes sujetos que están atravesados por las relaciones de poder. También incluye relación del sujeto consigo mismo. Quiere decir que implica un tipo de relación del sujeto consigo mismo para su autodeterminación y constitución como sujeto de la educación a partir de sus propias experiencias vividas. Incluye también una conexión histórica. Este mantiene una relación concreta con conocimientos y representaciones anteriores marcadas históricamente. En cuanto a lo que caracteriza una práctica pedagógica, sería la improvisación, la espontaneidad, la inmediatez e intuición y percepción. Estos elementos, junto con la relación histórica, son los que permiten reconstruir biografías escolares y favorecer la reflexión hasta la transformación y mejora la práctica. Resaltar la importancia de la narrativa para comprender la identidad docente. Es el relato de autobiografías escolares. Es la herramienta para la reconstrucción de la identidad docente. Tiene 3 puntos importantes. El primero es la reconstrucción de la identidad. Eso quiere decir que los docentes cuentan su historia de la escuela, sobre sus prácticas y sus sueños. Vuelven a reconstruir su identidad docente. El segundo punto es el acceso del saber pedagógico. Esto quiere decir que es lo que lleva en el corazón como su experiencia, la práctica, la reflexión y la transformación. Y por último, es reflexión y transformación de la práctica. Este punto ya posibilita la reflexión, permite que el docente vuelva a acomodar sus ideas y pueda considerar alternativas para la transformación y su mejora de su práctica. Esto quiere decir, en resumen, es una herramienta para comprender la identidad docente, ya que permite a los maestros reflexionar sobre sus creencias, valores y experiencias, y así, al utilizar la narrativa,
puedan desarrollar y mejorar su práctica, como se dijo en el último punto. Dejar claras las características y cualidades que debe poseer un buen docente. La primera cualidad de un buen docente es el que cree en sí mismo como persona y como maestro profesor, y está seguro de que su profesión promueve y fortalece el desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y moral en sus alumnos, considerándose un factor fundamental en la consolidación de sus alumnos, estudiantes como seres humanos. Otra cualidad que debe poseer un buen docente es la paciencia y el sentido del humor. Me refiero a que es amigable, comprensivo, capaz de construir un ambiente agradable y estimulante, tanto en el salón como en la escuela. Pero sobre todo es paciente, tiene sentido del humor y lo usa sin ridiculizar o mofarse de sus alumnos. Otra cualidad importante es la evolución y aprendizaje constante. Es decir, el docente siempre tiene que estar evolucionando y aprendiendo. Por lo tanto, el docente que no está dispuesto a aprender está acabado como maestro o profesor y como persona. En cuanto a la entrevista que realizamos en la ENSI, logramos capturar los siguientes comentarios. ¿Cómo construyó su identidad como docente? La identidad del docente es ser una persona empática que se preocupa por sus estudiantes y se permite conocerlos de tal manera que aprende y puede conectar más con el grupo. La identidad como docente es más allá de solo enseñar. Él no busca castigar, sino enfatizar con los estudiantes, los ayuda, los orienta y los escucha. ¿Realiza algún registro de su práctica pedagógica? ¿Para qué le sirve? En cuanto a esta pregunta, la docente que logramos entrevistar nos comentó que sí realizaba un registro de su práctica pedagógica. Nos comentó que este le servía principalmente para apoyarse en cuanto a su asignatura, para que fuera un material de apoyo para sus temas, sus clases y para que sus alumnos pudieran comprender de una mejor manera su asignatura. ¿Cuáles considera que son los rasgos deseables en un docente? Para concluir lo de la entrevista que le hicimos a la docente, nos comentó que es que tenga vocación, que ayuda a sus alumnos. El docente debe llevar de la mano a sus alumnos, tiene que conocerlos, ser empático con ellos. Un buen maestro no es el que aplica exámenes difíciles y tener a sus favoritos por tener buenas o malas calificaciones. El que entienda a sus alumnos, así haya una buena armonía y así el maestro aprenda de sus alumnos y los alumnos del maestro. Para concluir, podemos decir que ser docente es mucho más que dar clase. Es un proceso de conocerse, reflexionar sobre lo que se hace y mejorar cada día más. La identidad como maestro se forma con la experiencia, con las vivencias y con los vínculos que se crean con los estudiantes. Más allá del nombre docente, maestro o profesor, todos comparten el mismo objetivo o misión, que es educar con compromiso, ética y vocación para transformar vidas desde el aula.